Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, soy Joran Morales. Estamos en nuestra sesión de habilidades del pensamiento y vamos a seguir trabajando con esa obra llamada El Quijote de la Mancha. A manera de conclusión, hay que tomar en cuenta que ustedes ahorita están trabajando desde una perspectiva, digamos, de alumno de secundaria. Más adelante, probablemente en la universidad o incluso en el bachillerato, volverán a leer la obra, pero ya con una visión un poquito más adulta. Así que vamos a continuar. Trabajemos sobre El Quijote de la Mancha. Bien, para ello, pues aquí tenemos una pequeña presentación en lo que les voy explicando y que no se les haga, pues, muy tedioso. Sí, ya sabemos que una obra literaria no es un medio para comunicar, pues, una experiencia del autor, sino que es el medio por el cual el autor lleva a cabo esas experiencias. Él mismo crea las experiencias. Miguel de Cervantes Saavedra había hecho la experiencia viva de lo que es el alma hispana en sus vertientes, la quijotesca y la sanchesca, obviamente por los personajes de El Quijote y Sancho Panza. En el momento en el cual se encontró más vivamente con el espíritu hispano fue cuando se puso a escribir El Quijote. Esta obra no es posterior al encuentro cervantino con el núcleo de la forma española de sentir y vivir la vida, sino que marca el momento culminante de tal encuentro. Cuando un autor escribe una obra, está entrando en juego con la realidad escrita en ella, y no solo se reduce a un conjunto de objetos, sino que es en todo rigor una trama de ámbitos, una historia viva. Al hacer juego con esta, se le ilumina su sentido más hondo. La obra literaria es un campo de juego y de iluminación. Pero ¿cuál es la intención de El Quijote de la Mancha? ¿Cuál es el secreto que tiene esta obra que ha sido tan aplaudida y sin embargo a veces siento que los estudiantes se preguntan, bueno, ¿y por qué leerla precisamente? Es como una especie de comedia y una comedia burda. Bueno, Cervantes afirmó varias veces que su primera intención era mostrar a los lectores de la época los disparates, los absurdos de la novela de caballerías. En efecto, El Quijote ofrece una parodia de lo disparatadas que son estas obras, pero significa mucho más que eso. Por su riqueza y complejidad de contenido y su estructura y técnica narrativa, es considerada la más grande novela jamás escrita, no solo de la lengua española. Tiene diversas interpretaciones, como para considerarla solo una obra de humor, pero también se puede considerar una obra de idealismo humano, una destilación de amarga ironía, un canto a la libertad y mucho, mucho más. Don Quijote, que vive obsesionado por los libros de caballería, se lanza a la aventura. Esto indica que llevaba una vida monótona, aburrida y que tenía ganas de variarla. El personaje oscila entre la sensatez y la locura. La sensatez de sus valores morales y obviamente la locura de las aventuras que quiere llevar a cabo. Sancho Panza no es lo contrario de Don Quijote. Su conocimiento está dado por la experiencia. No es un cobarde y defiende su dignidad cuando es necesario. A veces creemos que Sancho Panza solamente es la torpeza de la realidad, pero en realidad es la prudencia. Y sí hay otros personajes, pero estos principalmente nos permiten comprender la obra. Los contemporáneos entendían, la gente del tiempo de Cervantes entendía el Quijote como una obra cómica y satírica, pero a partir del siglo XIX se empieza a considerar en ella el idealismo en Quijote y el materialismo en Sancho Panza y se hacen diversas reflexiones. El materialismo, por cierto, es una de las filosofías más ricas que existen de todos los tiempos. Su estilo ya vimos que es muy variado, el lenguaje es familiar, o al menos familiar para la época, similar al que solía usarse en los libros de caballería o en los romances antiguos, además de que también tiene rasgos cultos y llenos de muchos recursos literarios. Es un homenaje al hombre universal con todas sus virtudes y defectos. Y claro, es un apasionante canto a la dignidad y a la libertad humana. ¿Sí? Cervantes escribió esta novela mientras permanecía en la cárcel, acusado de quedarse con la recaudación de impuestos, pero no parece que se valga de este hecho para captar la simpatía del lector ante sus posibles defectos, pues ni siquiera lo comenta. Así que podemos pensar que simplemente lo empieza a escribir ahí porque es donde su talento creador le apareció.
porque tenía tiempo suficiente para dedicarse a ello. Cervantes se ríe de los autores que publicaban sus libros precedidos de elogios, pues para él no hacía falta ponerle tantos reclamos a un libro para atraer a la gente, sino que lo importante era el contenido. En la finalidad de la obra no podemos pensar solo en una crítica a la novela de caballeros, sino que también estaba dispuesto a demostrar hasta dónde el hombre podía ser libre. Y es ahí donde entra esa frase que dice que solo en sus sueños el hombre puede conocer la libertad. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos hacer muchos análisis sobre el Quijote, podemos hacer muchos análisis sobre su estilo, pero al final nos reducimos a un espíritu humanista, un espíritu que defendía la libertad, los sueños, los ideales, los valores, incluso cuando estos valores no parecían ser precisamente lo más funcional, lo más práctico en el momento, pero que el hombre debía mantener su esencia. En fin, ¿tú qué has descubierto en el Quijote? Pues nosotros vamos a hacer un ejercicio parecido a El Quijote y para ello te había pedido anteriormente que me dijeras pues alguna obra que a ti te agrade mucho, una obra que a ti te interese y que pretendas parodiar, porque en nuestra siguiente sesión hablaremos de qué es una parodia, cómo se lleva a cabo y con qué finalidad. Haremos, digamos, nuestra propia versión del Quijote. Así que ponte muy atento porque va a ser un ejercicio realmente interesante. Pero por ahora me despido. Cuídate mucho. Ya sabes, soy Juan Morales y estoy para atender todas tus dudas. ¿De acuerdo? Un abrazo a la distancia y disfruta mucho de estos días.